el otro semestre. Todavía no se ha hablado del tema, pero entonces ahorita toquemos ese tema después de terminar la clase, ¿listo? Ah, ok, vale. Chao. Listo. Muy buenas noches, apreciados estudiantes de la materia Macroeconomía, Grupo A, de la jornada nocturna del programa Contaduría Pública de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. Hoy nos encontramos a 20 de abril del año 2020 y vamos a dar inicio a esta clase de macroeconomía. No sin antes decirlo, pues como ya lo 21 de abril, qué pena, sí, acá tengo la fecha 21 de abril. Siguiendo con lo que habíamos visto la clase anterior, tendré pues que decirle pues que la macroeconomía como tal pues la abarcan pues tres temas principales, que es la de los agregados macroeconómicos, que es el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. El Producto Interno Bruto, pues ya lo habíamos dicho, que es la sumatoria de todos los bienes y servicios finales que se dan al interior de una economía durante un periodo de tiempo determinado. No sé, no recuerdo muy bien si la clase anterior les habré dejado una pequeña consulta acerca de unos pequeños conceptos de inflación. ¿Alguien me podría contestar? Sí, señor, usted dejó unas consultas. Sí, una consulta de unos tipos de inflación. Sí. Sí, señor. Ok, Lady Milena Ravelo. Entonces, voy a decir lo siguiente. Dentro de esos tres temas aparecen, bueno, la inflación y lo que es el desempleo. Pero como tal, hoy pues vamos a mirar qué fue lo de la consulta, pero no nos vamos a meter mucho allá en el tema de la inflación. El tema de la inflación es un tema que es macroeconómico y en los cuales pues uno pues logra apreciar que es aquel comportamiento alcista que tienen los precios. Pero entonces, ¿cuáles precios? Todos los precios que pues existen en una economía y que pues los encargados de la política económica, llámese política monetaria, que se va a encargar de empezar a controlar la cantidad de dinero que debe circular en la economía. También otro tipo de políticas como la cambiaria, la crediticia, entonces en las que se puede ver que en la medida en que el dólar se encarece, nuestra moneda se evalúa y vayamos a consumir bienes y servicios en nuestro país provenientes del extranjero, pues eso va a provocar que los precios se vayan a incrementar. También cuando la demanda, ¿sí?, es más alta que la oferta, entonces en ese momento los productos que se están ofertando se vuelven escasos y por lo tanto se van a encarecer. Todos estos son temas a nivel macroeconómico, que es la inflación. La inflación es pues cuando los precios empiezan a incrementarse entre un periodo a otro. Pero hay un tema que es similar y que se tiende pues a confundir, que tiene que ver con el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Bien, señorita Lady Milena, por favor, deme la apreciación de lo que acabaste de escribir. Bueno, Lady Milena Ravelo. Ok, entonces existe... Profesor, lo que usted acaba de decir, le estoy dando un ejemplo de cuando la oferta es más grande que la demanda. Perdón, no, cuando la demanda. demanda es más grande que la oferta. Entonces suben el precio del producto. Hay inflación. Sí, en ese momento podemos empezar a mirar si existieran escasez de tapabocas y hay muchas personas que van a comprar tapabocas. Entonces esto podría originar que el precio del tapabocas se empezara a incrementar y daría un problema inflacionario. Pero la inflación es un tema macroeconómico y es un tema que lleva muchas aristas y todo eso vamos a empezar a mirarlas la siguiente clase cuando demos inicio a lo que es la política monetaria, en los cuales los encargados de hacer ello cuentan con unos instrumentos para o dar mayor circulación de dinero en la economía
o empezar por el contrario a recoger el dinero. Entonces ellos empiezan a trabajar acerca de varios instrumentos, lo que son las operaciones de mercado abierto, lo que es la tasa de interés y lo que es la tasa interbancaria, que es la que cobra el Banco de la República a los bancos comerciales. Es un tema de la otra clase. Ahora, el tema de esta clase es un tema similar, que no es macroeconómico, pero que es el IPC y que tiene una connotación similar y es en el comportamiento del precio, pero que no viene siendo lo mismo a la inflación. Y no viene siendo lo mismo porque es que lo que es como tal, el IPC no hace parte de una política económica del país. El IPC en Colombia es controlado, es un instrumento que es utilizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que se conoce con la sigla del DANE. El DANE lo que hace es recoger una información. ¿En dónde recoge esta información? En las 32 ciudades capitales, de acuerdo al 2019, porque es que antes eran menos, eran 13 ciudades las que se tomaba, ahora van a ser 32 capitales, más unas 8 ciudades adicionales, que no son capitales, pero que sí vendrían siendo principales. El DANE lo que hace es, a través de una encuesta, empezar a mirar cuáles son los precios de los bienes y servicios. Pero hay que tomar en cuenta algo también. No van a ser todos los bienes y servicios que están circulando en la economía. No. ¿Cuáles bienes y servicios son los que empieza el DANE a mirar eso, señorita Ravelo? O, señorita, dime. Los principales, ¿no? Los de primera necesidad, ¿no? Sí, pero ¿cuáles serían esos? Lo que pasa es que, pero ¿cuáles serían esos, señorita Adriana Arevalo? Adriana Arevalo. Los que más está utilizando el consumidor, ¿sería? Sí, exacto. Sí, son los que están más utilizando el consumidor. Pero vamos a lo siguiente. ¿La canasta familiar? ¿Cómo? ¿La canasta familiar? Exacto, ¿quién me lo contestó? Fabián Santiago, qué bien, hombre. Ese hombre, vamos a hacer esa pregunta en el previo, porque Fabián Santiago la contestó. Entonces, esa pregunta va a salir en el previo. Entonces, el DANE empieza a recolectar la información, pero no de todos los bienes y servicios que están en nuestra economía colombiana. Porque es que si empezamos a mirar todas las cantidades de bienes y servicios que hay, se vuelve algo muy engorroso, algo muy difícil. Entonces ustedes no alcanzarían de pronto a empezar a recolectar esta información cuando el otro mes vamos a empezar nuevamente a tomar unas nuevas cifras. Entonces, como se hace algo tan complicado, tan difícil de hacer, entonces empiezan a mirar unos bienes que son los más representativos, en los cuales una familia en promedio tiende a adquirir esos bienes. Esos bienes es lo que nos dijo el señor Fabián Santiago, que son los que hacen parte de una canasta de bienes o servicios, o también conocido como canasta familiar. Entonces, el DANE empieza a mirar el último dato, que fue 2019, entonces aparecen dentro de esa canasta familiar 443 bienes. El DANE va actualizando dicha canasta de acuerdo, porque hay bienes que ya no se vuelven como tan necesarios, entonces ya no lo consumen tanto las familias. Y estos bienes, estos productos que van incluidos ahí y servicios son actualizados cada 10 años. Dado ello, pues el DANE se pone a observar que los bienes y servicios que estaban incluidos en el 2009, muchos de ellos no se están consumiendo en la misma proporción que los que están consumiendo ahorita en la actualidad. O alguno de ustedes podrá recordar en esa época del 2009 si existía el Netflix. ¿Alguien me puede decir si en el año 2009 existía el Netflix?
Pero Juan, eso, alguien para que quede aquí viva voz y que los demás logren escuchar. Entonces, Fabián. No, señor, que yo Fabián. sepa, Netflix. No existía, el Netflix no existía. Entonces, el comportamiento del consumo de las personas de ciertos bienes y servicios va variando. Y dado ello, pues el DANE pues empieza a mirar en esta época cuáles son los bienes y servicios que se van a incluir y a cuáles van a salir. Dado ello, pues entonces empezaron a incluir varios productos como lo que son los cascos de las motos, incluyeron lo que es los collares de los perros, los alimentos de los perros lo incluyeron allí, las mascoticas. Se dan cuenta que las familias, las mascotas se convierten como un miembro más de la familia. Esto también lo que es la educación a distancia virtual, esto también están incluidas dentro de ello. También lo que es la parte de la... Dime. Ahí ya no sería como de canasta familiar, sino pues como de prioridad familiar, ¿no será? ¿Cómo? Que ahí ya no sería como productos de canasta familiar. Porque es que se llama canasta de bienes y servicios, y entonces en esta canasta de bienes y servicios, una canasta, ustedes cuando van a un mercado, pues es como una cesta que llevan y van a empezar a incluir pues bienes y servicios. Usted va a un mercado y entonces todo ello es lo que representa qué es lo que están consumiendo las personas, ya sean bienes y sean servicios. Y el DANE va y mira en el 99, entonces lo que fue del 89 al 99, ¿cuáles bienes se estaban consumiendo? Del 99 al 2009, ¿cuáles bienes se están consumiendo? Del 2009 al 2019, ¿cuáles bienes se están consumiendo? Y empiezan entonces a excluir a aquellos que ya no. En la actualidad excluyeron lo que fue las máquinas de coser. Ese ya no está incluido. Anteriormente, lo que eran los productos de celular, los celulares no estaban incluidos dentro de la canasta de bienes y servicios. Entonces es lo que cualquier familia podría consumir, es lo que hace parte dentro de esta canasta de bienes y servicios. Como tarea, les voy a dejar a ustedes que por favor pues hagan una consulta de cuáles son los 443 bienes y servicios que hacen parte de esa canasta de bienes y servicios. Ahora, entonces, dijimos, en Colombia, el encargado de hacer esto es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Él simplemente lo que hace es recoger la información y después realizar una serie de informes en las que pues va publicando pues a través de los medios y de su página en internet. Ellos no se encargan de mirar de por qué están subiendo o por qué están bajando los precios, a ellos no les compete eso. Simplemente la función es llegar y recoger esa información en las 32 capitales del país, más otros municipios que son principales, y en ellos van a los establecimientos de comercio, no solo los centros comerciales. 443 con la nueva, la que es el 2019, anteriormente sí existían como 405 bienes y servicios. Entonces, van en los establecimientos de comercio, no solo los centros comerciales que están ubicados en estratos 4 y 5, estrato 3, no, ellos van a los establecimientos de comercio que también son de los barrios más vulnerables, el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, en cada uno de los estratos va, entonces va, ¿a dónde acude? Acude a las droguerías, acude a los supermercados, acude a las tiendas y empieza a recoger una información. Y esa información ellos lo que hacen es empezar, ¿sí? Empiezan es a hacer entonces comparativos. Y lo que dice acá Edison Arias, hace una variación porcentual. Empieza a comparar entre un periodo y otro periodo. Y pues menciona, de acuerdo a estos bienes que hacen parte de esta canasta de bienes y servicios, cuál es el precio que tienen ahorita. Y lo comparan con el precio de un periodo anterior. Y por lo menos podemos poner acá en el ejemplo un bien cualquiera, entonces en los que un precio en el periodo anterior estaba en 3.000 pesos. Y ahora
en este momento pues tiene un precio de 3.200. ¿Qué se hacen allí? Al hacer, pues cuál fue la variación porcentual y cómo se hace, pues con la fórmula que habíamos visto de la variación porcentual, que está dada por el precio del periodo actual menos el precio del periodo anterior, lo dividimos en el precio del periodo anterior y lo multiplicamos por 100. Entonces, de esta manera, en el ejemplo que les estoy mostrando, en los que un producto cualquiera, pues el precio actual vendría siendo de 3.200 pesos, le restamos el periodo anterior, que son 3.000, lo dividimos en 3.000 y al multiplicarlos por 100 nos da un resultado de una variación del 6.66%, creo que es el resultado. Ellos empiezan a realizarlo con cada uno de estos bienes y servicios que hacen parte de esta canasta de bienes y servicios. También, pues, ¿para qué sirve? Pues, ¿para qué sirve el IPC? Ustedes se dan cuenta que cuando está finalizando el año, el gobierno, pues, se reúne, entonces, con los gremios del país y también con los sindicatos y empiezan como que, pues, a hacer un estudio en los cuales cuál va a ser el nuevo salario mínimo que va a aplicar para los colombianos. Siempre lo que se busca es que este salario mínimo esté por encima del IPC, porque pues el IPC, pues ya lo que dijimos, son los productos más representativos, los que cualquier familia en promedio pudiera consumir, y lo que se busca es que pues este salario, por lo menos si se van subiendo los precios de estos bienes y de estos servicios, los colombianos no vayan a tener dificultades si el salario mínimo está dado por debajo del IPC, que es el índice de precios al consumidor. Entonces, la información del IPC, ¿para qué nos sirve? Para, pues, el ajuste salarial, lo que tiene que ver con el salario mínimo. También los ajustes de los estados financieros, ustedes que están estudiando contaduría pública lo pueden entender más que yo, lo que son los ajustes para la solución de demandas laborales y fiscales. Todo ello pues debe ser de acuerdo con el IPC, por lo menos ponen una demanda de alimentos y cuando lo están fijando dan un valor, un ejemplo de 350.000 pesos en este año. Entonces cuando pues va a llegar para el 2020 tienen que hacer el ajuste del IPC, entonces tienen que incrementarle, es lo que incrementó el IPC, 350.000, no sabemos cuánto va a incrementar el IPC, entonces le hacen ese ajuste para lo que tienen que hacer con las demandas laborales. También para el cálculo de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, entonces pues van mirando que en la medida en que este IPC va creciendo, pues el valor de la moneda pues va perdiendo valor, y también como tal en el análisis del comportamiento de la economía. También podemos nosotros apreciar que siempre pues a 1 de enero empiezan a salir también los ajustes de los precios, como las notarías. Entonces ya lo que son las notarías, lo que son los peajes, lo que son también las universidades públicas, privadas, también empiezan a ajustar lo que es las matrículas, de acuerdo con el comportamiento que logró tener el IPC. Ya pues dijimos que pues en lo que son en droguerías, supermercados, cajas de compensación, cooperativas, tiendas de barrio, plazas de mercado, restaurantes, establecimientos especializados en la prestación de servicios, los hipermercados como tal. Y pues ya dijimos que la fórmula que se emplearía es la variación porcentual, que es el del periodo actual menos el periodo anterior, dividido en el periodo anterior por 100. Finalizando pues ya esta parte, y vamos a adentrarnos, los cuales lo vamos a tratar. El señor Jaime Daniel Ramírez. ¿Sí? A ver, Edison, está muy bien su intervención. Jaime Ramírez, lograste
investigar lo que dejé la clase anterior? Dime. Jaime. Señor, Sí, no le copié. o sea, ¿lo lograste investigar lo de la clase anterior? Bueno, voy a darle la oportunidad a Lady Milena Ravelo, que pues ella logró pues informar que sí se había dejado un trabajo. Señorita Ravelo, ¿dónde está Ravelo? Terminado. Dime, profe. Ok, señorita Ravelo, ¿cómo vas? Gracias a Dios. Bien, eso está muy bien. Señorita Ravelo, yo había dejado una consulta. ¿Me recuerdas esa consulta de qué trataba? Los conceptos de deflación, inflación moderada, inflación galopante, hiperinflación, desinflación. Ok, listo. Entonces, señorita Lady Milena Ravelo, ¿qué logró encontrar usted acerca de lo que es la inflación moderada? Elevación lenta de los precios. Los precios se mantienen estables con aumentos que no llegan al 10% anual. Exacto. Entonces, cuando se habla de una inflación moderada, usted no logra como que apreciar que pues esos precios tengan una variación considerable. Es una variación muy mínima, pues que usted logra de pronto como pues llegar a observar en diferentes periodos y daría como la impresión de que si se mueven, no se mueven mucho ese comportamiento de los precios. Entonces, ese primer concepto es el de inflación moderada. ¿Qué conseguiste con inflación galopante? Inflación galopante. Niveles de inflación de 2 o 3 dígitos en el plazo de un año. Es decir, un producto puede triplicar su precio en apenas un año, provocando una pérdida tremenda de poder adquisitivo. Suelen ser provocados por grandes cambios económicos en un país. Ok, entonces ya hay por lo menos lo que es en ese sentido, ya va a haber una variación, pero esa variación ya va a ser un poco más considerable. Entonces ya dijimos que se pueden incrementar entre 2 dígitos y 3 dígitos. Antes pues, en la década de los 90 o un poco antes, la inflación, pues logramos observar que se daban grandes magnitudes, más de 2 dígitos, eran inflaciones superiores al 10, 15, 20%, entonces sí que era pues algo tan difícil para la economía porque usted cada año tenía que empezar a dar un valor pues elevado, pues si es el 25% sería una cuarta parte pues de ese bien y pues era muy complejo en ese asunto y en 1991 con la nueva constitución se creó lo que fue el Banco de la República. Y entonces este Banco de la República, como tal, entonces le empezó fue como a dar control a lo que es el manejo de la inflación y vemos que últimamente, o sea, ya tenemos muchos años en los cuales la inflación no logra superar el 10%, no logra pasar, o sea, no logra, sí logra ser de un dígito. Seguimos con la hiperinflación. ¿Qué lograste conseguir, señorita Ravelo, de la hiperinflación? Son aumentos de precios de más del 1000% anual. Provocan grave crisis. Ok, ya cuando ustedes logran observar 1000%, o sea, es que el 1000% ya es muy elevado, son situaciones que la sociedad como tal va a presentar dificultades. Usted, pues, incrementar bastante, o sea, un 1000% es mucho y pues sí trae grandes inconvenientes en lo que es la economía, por lo que pues tienen que destinar dinero para poder adquirir unos bienes y servicios y ya empezarán como que a escoger qué tipos de bienes y servicios son los que van a adquirir porque no les van a alcanzar para poder consumir el resto de bienes y servicios. Lo que es la inflación subyacente, Ravelo. Es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo, más precisa, ya que no incluye los precios energéticos ni Sí. los alimentos no elaborados. Ok, entonces, ¿ahí qué va a pasar? Entonces, este tipo de inflación lo que quiere darle una mayor precisión, en especial ahí con ciertos bienes y servicios,
que pueden presentar volatilidades. Entonces, volatilidades es que empieza o a bajar o a subir, pero entonces de una forma como muy continua, y pues puede presentarse fenómenos como el energético, en que dado que pues el precio del petróleo llega a subir, el precio de la gasolina también pudiese tener un comportamiento, y si sube el precio de la gasolina, prácticamente sube el precio de toda la economía. Entonces, si en este tipo de comportamiento vemos que la gasolina empieza como que a subir mucho más que el de lo que por lo menos logramos apreciar que sube acá en Colombia, entonces póngale con una inflación galopante, o póngale esto con una hiperinflación, entonces eso se va a volver un poco más complicado. Entonces, con ello lo que quiere decir la inflación subyacente es saquemos del cálculo de aquellos productos que son muy volátiles, como el de los energéticos, la gasolina, la electricidad, el gas, y también es el de los alimentos no elaborados, como el de las frutas y las verduras. El siguiente concepto, Ravelo, es el de la estanflación. ¿Qué viene siendo eso, señorita Ravelo? Puede producirse en épocas de crisis económica y conlleva que aumenta la inflación y el desempleo a la vez que hay un estancamiento del PIB, Producto Interno. Ok, listo. Entonces, lo que se ve en macroeconomía, pues existen dos esquinas, y es, por un lado, está lo que es la inflación, y por el otro lado, lo que es el desempleo. Entonces son pues dos esquinas en la que una aumenta, la otra va disminuyendo, y pues los gobiernos procuran pues primero controlar lo que es la inflación, con el fin de que no haya más dinero circulante en la economía, porque en la medida en que haya más dinero circulante en la economía va a provocar también un incremento en los precios. Entonces, el gobierno empieza pues a trabajar con ello, pero pues se presentan también dificultades, por lo menos en la estanflación, y es aquellos momentos en las que, pues primero, pues la inflación está por el piso, o sea, los precios empiezan a incrementarse de una forma tal que las personas van a tener que destinar mayor cantidad de dinero para poder adquirir unos bienes, pero también va acompañado de un proceso de estancamiento de la economía. Ese proceso de estancamiento de la economía es que las empresas no están produciendo. Entonces, si las empresas no producen, va a generar también desempleo, y si hay desempleo y con altos, si hay desempleo, las personas no van a tener los recursos, no van a tener el dinero para poder adquirir los bienes y servicios. Pero si va acompañado de esto, que no tienen dinero, y cuando van a mirar o logran conseguir a través de los familiares algo, y van a poder comprar, y resulta que estos bienes y servicios, los precios, se están incrementando, entonces ahí es lo que se llama la estanflación. Y por último, ¿qué encontraste acerca de deflación, señorita Ravelo? Es la disminución de los precios, es decir, inflación negativa. Sí, entonces ya lo que es la deflación es lo contrario a lo que es la inflación. La inflación vemos cuando los precios empiezan a incrementar. En el ejemplo que logramos poner en la noche de hoy, dijimos que el bien en un periodo valía 3.000 pesos, y en el segundo periodo pues ya valía 3.200. Ahí hay una variación positiva de los precios, y lo que se genera, pues esa variación es lo que va a ser considerado como pues inflación. Pues ya pues de acuerdo con ese incremento, pues ya podrán llamarla inflación moderada o inflación galopante, hiperinflación, ¿listo? Pero entonces cuando el comportamiento ya viene siendo distinto, es el de la inflación, pero resulta que esa inflación no es entre periodos cortos, no es entre un periodo de un mes a otro. Entonces usted, por lo menos en el ejemplo, apreciamos que si el producto, ¿se le está pausando? Si el producto... ¿Es cuando suben los precios y servicios, profe? No, deflación es al contrario, deflación es cuando bajan. Deflación es cuando bajan. Sí, deflación es cuando bajan, o sea, muchas veces no es común que los precios disminuyan, pero entonces usted puede disminuir de un periodo a otro, de un mes a otro pueden disminuir los precios, pero de pronto al otro mes vuelve a incrementarse. En ese momento no se considera que hay deflación. Para que exista deflación,
tiene que ser por lo menos durante un año. Entonces, cuando usted ve que durante ese año van mes a mes, los precios van disminuyendo. Entonces, en enero subieron a por lo menos 3.200, en febrero 3.150, después 3.000, 2.950 y llegamos a diciembre y que valgan 2.000 pesos. En ese sentido, cuando empieza a darse una baja generalizada en ese nivel de los precios que sea durante un periodo mínimo de un año, entonces es lo que se considera deflación. Pero no se presenta deflación cuando por lo menos en un mes con respecto al otro tuvo una disminución leve de los precios, ya que de pronto al mes siguiente puede incrementarse. Una disminución puede ser por lo menos cuando el precio de la gasolina logró pues disminuir. Entonces, de acuerdo del gobierno nacional, no sé, bajó el precio del petróleo, entonces, o dará algún incentivo y pues bajará pues durante un mes el precio de la gasolina o de pronto durante 2, pero pues usted ve que esto no es una tendencia que se dé durante todo el año. Entonces, cuando se da esta tendencia que es durante todo el año, es lo que ya... ¿Cómo? ¿Aló? Es como un exceso de ofertas. O sea, No lo tememos allí como de oferta, o sea, pues cuando hay exceso de oferta, ¿qué va a pasar? O sea, pues la oferta cuando está por encima de la demanda, pues va a provocar que los precios disminuyan. Pero pues en ese momento tomemos lo que pues existirán diferentes políticas en el país que conllevará a que de pronto eso se presente y cuando se da ello, pues ya se presenta lo que es el fenómeno deflacionario. Entonces, esa es una de las causas que pueden originarse, pero pues ese exceso de oferta, los mercados, estamos en un mercado de competencia perfecta y siempre se van a ir ajustando, siempre existirán los demandantes, existirán los oferentes y en algún momento pues existirá un equilibrio o tenderá al precio volver a la situación inicial. Pero lo que se da en este caso es que se da una disminución generalizada por lo menos durante un año, durante 12 meses, no 1 o 2 meses, sino durante todo el año y es lo que se conoce como la deflación. Pues ya de acuerdo con ello, pues voy a dejarles también un trabajo, consultas pequeñas a través del PLAT. Entonces, lo que acabé de decir por lo menos al principio, que busquemos los 443 bienes y servicios que hacen parte de la canasta de bienes y servicios de Colombia. Y también, pues voy a hacerle también una consulta pequeña y es acerca de los 3 instrumentos. Bueno, voy a hacerle, aparte de ello, vamos a empezar a hablar como de dinero, entonces, cuáles son las funciones del dinero y cuáles son las características que debe tener el dinero. Y la tercera parte, pues nos vamos a meter con instrumentos de política monetaria. Entonces, dentro de la consulta van a buscar lo que son las operaciones de mercado abierto, más conocida como OMAS, la tasa de intervención bancaria y lo que es el encaje bancario. Todo ello se lo voy a transmitir a través del PLAT y lo voy a compartir también por el grupo del WhatsApp. ¿Hay alguna inquietud adicional? ¿Alguno? Entonces, no siendo así, voy a permitir mirar de pronto de cuáles de las personas que si de pronto alguien logró ingresar. La señorita Angie Sánchez no, señor Nicolás Castillo, Eliezer Serpa, Oscar Fernández, Cristian Luna, Giovanna Bautista, Yulei Salazar, Sergio Colorado, Evit, Luis Fernando Agudelo, Evelyn Saraidaza, Jessica Melina Rivas, Kelly, Marita Celis Manrique. Entonces no lograron contactarse. Ahí sí, por lo menos esto, pues, daría como tal finalizada la clase. Primero, pues, daré, pues, terminada la grabación y posteriormente, pues, iremos a hablar de otros temas. Entonces, permítame, pues, no se vayan a desconectar aún. Daré terminada la grabación. Me despido con eso. Entonces, muy buenas noches y continuamos hablando de otros temas.